Hola, soy Gustavo Arias. Hoy vamos a ver equilibrio químico. Como este tema es bastante extenso, vamos a hacer una primera parte en la que vamos a definir qué es la constante de equilibrio químico en función de las concentraciones, equilibrio en función de las presiones parciales, Kp, definición de reactivos, productos, reacción directa, indirecta. A continuación. Hoy vamos a ver equilibrio químico. Vamos a definir la constante de equilibrio químico, vamos a definir los productos, los reactivos, la reacción directa e indirecta. A continuación, tenemos aquí una reacción de monóxido de nitrógeno, oxígeno y dióxido de nitrógeno, donde yo tengo aquí, vamos a definir que los reactivos serían los elementos o las especies que están del lado izquierdo. Entonces vamos a definir que serían los reactivos. Entonces colocamos, estos serían los reactivos, y los productos serían los que están del lado derecho, serían los productos de la reacción, correcto. En el equilibrio químico tenemos dos flechas. Cuando la flecha está en sentido hacia los productos, sería que es una reacción directa, o sea que los reactivos van a formar productos. Entonces sería, ponemos aquí directa la reacción, y si va de los productos o del producto hacia los reactivos, o sea, de los productos se va a formar reactivos, entonces la reacción es indirectas, correcto. Entonces vamos a definir la constante de equilibrio de las concentraciones de cada una de estas especies. Las concentraciones para definir el equilibrio vienen en molar, en mol sobre litros. Entonces podemos definir que la constante, vamos a definir que la constante de equilibrio sería Kc, la constante de equilibrio de concentraciones va a ser igual a ¿quién? A las concentraciones del producto que tenemos el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Ponemos la concentración de dióxido de nitrógeno, la concentración molar, los mol sobre litros. Utilizamos el coeficiente que tiene, el coeficiente que la reacción está balanceado, que es 12, el coeficiente estequiométrico, lo colocamos elevado a la 2, ¿sí? Eso va a estar dividido entre la concentración, el producto, la multiplicación de la concentración molar del monóxido de nitrógeno y el oxígeno. Entonces colocamos aquí la concentración molar de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Está elevado el coeficiente estequiométrico, lo elevamos, sería a la 2, elevado a la 2 por la concentración molar de oxígeno. Como se sobreentiende que hay un 1, está elevado a la 1. Entonces vamos a sustituir. Si sustituimos, me quedaría la concentración de molar del dióxido de nitrógeno es un 15.5 mol sobre litro. Entonces colocamos 15.5 elevado al cuadrado entre la concentración molar del monóxido de nitrógeno, que es 0.0542. Colocamos 0.0542 elevado al cuadrado por la concentración molar del oxígeno, que sería 0.127 molar por 0.127 elevado a la 1. Entonces todo esto me va a dar un resultado, sacamos la cuenta, sería Kc va a ser igual a, sacamos la cuenta, me daría 6.44 por 10 a la 5. Ok, entonces me quedaría la constante de equilibrio 6.44 por 10 a la 5. Las constantes de equilibrio vienen sin unidades. ¿Qué significa? Que son adimensionales. Entonces vamos a colocar que son no tienen unidades. Adimensionales no tienen unidades. Ok, otra acotación que vamos a hacer, por ejemplo, tenemos, si la constante de equilibrio que tenemos aquí para interpretar
me da un valor muy grande en comparación a 1. O sea, este número 6.44 por 10 a la 5 es un número muy grande a 1. Como el número es muy grande, voy a tener mucha concentración de ¿quién? De el producto. O sea que va a tener mucha gran concentración del producto, como vemos aquí, que es 15.5 molar en comparación a estos reactivos. Entonces voy a tener mucha concentración del producto en comparación a los reactivos. Entonces voy a estar mayor concentración de productos y poca concentración de reactivos. O sea que va a estar, favorece a los productos. Entonces si es KC, vamos a poner, si KC, vamos a poner si la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, entonces va a favorecer o voy a tener una gran concentración de productos. Entonces va a los productos. O sea, mucha concentración. Vamos a poner, va hacia los productos, favorece a los productos. Ahora vamos, si KC fuese mucho menor a 1, o sea, un número más pequeño que 1, muy pequeño, entonces me va a favorecer a los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una gran concentración de los reactivos y poca concentración de los productos. Entonces va a favorecer hacia la izquierda o hacia la reacción indirecta. Entonces va a ser hacia los reactivos. Entonces colocamos directa, reacción directa, arriba, que es los productos, y abajo me quedaría indirecta. Y cuando la constante de equilibrio se acerca o se aproxima o está cercano a 1, entonces KC es aproximadamente a 1. Entonces las concentraciones de productos y reactivos se encuentran en cantidades equilibradas. O sea, no es mucha cantidad en comparación de uno al otro. O sea, están en equilibrio. Están en equilibrio. ¿Sí? Ok, ahora a continuación vamos a describir otro tipo de la forma de expresar la constante de equilibrio con este ejercicio. Ok, anteriormente habíamos definido la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares de los reactivos y productos de esta reacción. Ahora vamos a definir la constante, vamos a describir, ya habíamos dicho la constante de equilibrio en base a las concentraciones. Ahora vamos a hacer la constante de equilibrio en base a las presiones parciales de los productos y reactivos. Entonces, vamos a definir Kp va a ser igual a, voy a decir que Kp va a ser igual a ¿quién? Tenemos como producto al dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Tiene coeficiente estequiométrico 2, sería entonces la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado a la 2, entre la presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2. Bueno, ponemos presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado a la 2 por la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del oxígeno. Estas presiones están bien dadas en atmósfera. La constante, la Kp, es igual que la Kc, que la constante en base a las presiones va a ser adimensional como la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Entonces vamos a escribir que es adimensional, no tienen unidades, dimensional. Existe también una fórmula para relacionar la constante de equilibrio en base a las concentraciones con Kp, sería igual, podemos definir que Kp va a ser igual a la concentración de equilibrio en base a las concentraciones, ¿sí?, por la constante R, que es la constante de gases ideales, que es 0.0821, vamos a colocarlo aquí, 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin, por la temperatura absoluta en grados Kelvin elevado a una variación de número de moles, delta N. Ponemos delta N, donde delta N va a ser, vamos a poner aquí, que delta N, la variación de número de moles serían moles
productos, ¿verdad? Los moles que yo tengo de productos menos los moles de reactivos. Productos menos moles de reactivos. ¿Sí? Entonces la constante de la Kp, ¿sí? La constante de equilibrio en base a las presiones va a ser igual a la constante de equilibrio Kc por la constante de gases ideales, que es R, por la temperatura absoluta en grados Kelvin. Poner aquí en grados Kelvin, ¿sí? Elevado a la diferencia, a la variación del número de moles. La variación del número de moles, moles de productos menos moles de reactivos, ¿sí? Existe el caso de que la Kp es igual a la constante de equilibrio en base a las concentraciones, Kc. Existe, cuando son iguales, significa que la variación, el delta N, la variación del número de moles, va a ser igual a los moles de producto, van a ser iguales a los moles de reactivo. ¿Qué quiere decir? Que delta N me va a dar 0. O sea que delta N va a dar 0. Si Kc es igual a Kp. Cuando delta N me da igual a 0, la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares es igual a la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Entonces, si lo demostramos, me quedaría que Kp va a ser igual a Kc por la constante de gases ideales, que es R, por la temperatura absoluta, y la variación de número de moles es 0, y todo el número elevado a la 0 me da 1, y 1 por Kc, por lo tanto me quedaré que Kc va a ser igual a Kp. A continuación vamos a definir los tipos de equilibrio que existen, los homogéneos y los heterogéneos. Como habíamos hablado anteriormente, vamos a definir los tipos de equilibrio: equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. El equilibrio homogéneo es aquel donde las especies que tenemos aquí, especies o compuestos o elementos, se encuentran en una sola fase o en un estado de agregación. ¿Qué quiere decir? Todos se encuentran en estado gaseoso. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, estado gaseoso, el oxígeno, estado gaseoso, el agua, estado gaseoso, y el dióxido de azufre, estado gaseoso. Por lo tanto, este es un equilibrio homogéneo, ya que se encuentra en una sola fase. Ahora, el equilibrio heterogéneo se encuentran en diferentes fases de la materia o diferentes estados. Tenemos aquí el fósforo, se encuentra en estado sólido, como vemos aquí, el cloro en estado gaseoso y el tricloruro de fósforo en estado líquido. Entonces, en este equilibrio, en esta reacción, es un equilibrio heterogéneo, ya que se encuentran diferentes tipos de estados. Ahora vamos a describir las constantes de equilibrio para cada tipo de equilibrio. Vamos a definir la constante de Kc y Kp. Por ejemplo, tenemos aquí equilibrio en el equilibrio homogéneo. Vamos a hacer la Kc, va a ser igual a ¿quién? Vamos a escribir que la Kc, la constante de equilibrio, va a ser igual a ¿quién? A los productos, como habíamos dicho anteriormente, por su coeficiente estequiométrico. Tengo dióxido de azufre, vamos a escribir el dióxido de azufre, sería el SO2, dióxido de azufre elevado a la 2 por la concentración molar del agua elevado a la 2 también entre los reactivos. Los reactivos que tengo, el ácido sulfúrico, la concentración molar de ácido sulfúrico H2S elevado a la 2 por la concentración molar del oxígeno elevado a la 3, el coeficiente estequiométrico. Esta es la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Ahora vamos a hacer la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. ¿Cómo sería? Sería Kp. Escribimos que Kp va a ser igual a ¿quién? A la presión parcial de ¿quién? Del agua. Podemos poner presión parcial del agua elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2 elevado a la 2 por la presión parcial del dióxido de azufre elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, entre las presiones parciales de los reactivos. Entonces yo tengo el ácido sulfúrico, presión parcial del ácido sulfúrico H2S elevado a la 2, como tenemos aquí el coeficiente estequiométrico 2, poner aquí a la 2,
ramo 2 por la presión parcial del oxígeno elevado a la 3. Presión parcial de oxígeno elevado a la 3, al coeficiente estequiométrico. Aquí ya tenemos definido las constantes de equilibrio en función de la concentración molar y en función de sus presiones parciales en este equilibrio homogéneo. Ahora vamos a hacer el equilibrio heterogéneo. El equilibrio heterogéneo tenemos las especies o compuestos que intervienen en la reacción van a estar en estados de la materia o estados de agregación diferentes. Es decir, tenemos el fósforo en estado sólido, tenemos el cloro en estado gaseoso y tenemos el tricloruro de fósforo en estado líquido. Entonces, antes de definir, al definir las constantes de equilibrio en función de la concentración y en función de las presiones parciales, vamos a decir cuáles son los estados que van a intervenir en la expresión de la constante de equilibrio. Por ejemplo, tenemos estados de soluciones. Sabemos que una solución está constituido por un soluto y un solvente, donde en el equilibrio existe una dinámica, un movimiento hacia los productos y hacia los reactivos. Por lo tanto, los estados en soluciones, estado acuoso y gaseoso, sí van a intervenir en la constante de equilibrio, sea por concentración molar o por presiones parciales. Entonces podemos marcar que sí van a estar. Vamos a poner sí, que sí van a estar con la constante de equilibrio, sea constante en concentración o Kp. Mientras que en los estados de compuestos o elementos de 100% de pureza, es decir, que no son soluciones, no tienen soluto ni solvente, sino que son 100% de pureza, se encuentran en estado sólido y en estado líquidos. Estos elementos o compuestos van a estar constantes, por lo tanto no van a intervenir en la reacción, en la expresión de la constante de equilibrio, tanto en función como de la concentración como en función de las presiones parciales. Por lo tanto, aquí no va a intervenir, entonces marcamos que no intervienen. No intervienen, vamos a poner que no en la constante de equilibrio, la Kc y la Kp. O sea, estos dos, correcto. Ahora vamos a definir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que Kc va a ser igual a ¿quién? Va a ser a los productos, ¿verdad? La concentración molar de los productos. Tenemos el tricloruro de fósforo, ¿verdad? Como se encuentra en estado líquido, ¿qué quiere decir? Que no es una solución, sino en un estado, es un compuesto, ¿verdad? 100% con 100% de pureza, no es una solución, por lo tanto no va a intervenir en el equilibrio, en la expresión de equilibrio. Entonces, como no hay nada en los productos, debemos colocar un número. El número que se sobreentiende que hay es el 1. Entonces colocamos 1 entre los reactivos. En los reactivos yo tengo el fósforo que está en estado sólido, no va a intervenir porque ya no es una solución, es un compuesto o elemento con 100% de pureza. Y el cloro sí está en estado gaseoso, por lo tanto es una solución, sí va a intervenir. Entonces sería la concentración molar del cloro elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 6 elevado a la 6. Ahora vamos a definir la Kp. La Kp sería igual, colocamos 1, ya que el tricloruro de fósforo no es una solución, entonces colocamos 1 entre la presión parcial del cloro nada más, porque ya que el sólido no interviene en el equilibrio, como se había dicho anteriormente. Entonces me quedaría la presión parcial del cloro elevado a la 6. Y así quedarían definidas las expresiones tanto en función de las concentraciones molares y en función de las presiones parciales. A continuación vamos a hacer unos ejercicios expresando este tipo de equilibrio. Ok, tenemos 4 ejercicios, como vemos aquí tenemos 4 reacciones, están en equilibrio, tienen su doble flecha, ¿sí? Vamos a expresar la constante de equilibrio Kc y Kp donde se pueda en estas 4 expresiones. Entonces vamos con la primera expresión. La primera expresión me dice, tengo magnesio, ¿verdad?, que se encuentra en estado sólido, más oxígeno que se encuentra en estado gaseoso. Después tenemos, estos son los reactivos,
correcto, y este sería el producto. Tengo el producto, me produce óxido de magnesio, estado gaseoso. Entonces vamos a definir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares. Sería igual a Kc, entonces lo definimos aquí, sería Kc va a ser igual a los productos, correcto, como está en estado gaseoso sí intervienen en equilibrio, entonces sería la concentración molar de el óxido de magnesio elevado a su coeficiente molar, que es 2 elevado a la 2, entre los reactivos. ¿Quién tenemos los reactivos? Tenemos oxígeno, que está en estado gaseoso, y magnesio, pero vemos que el magnesio se encuentra en estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que es un compuesto con 100% de pureza, no es una solución y entonces no interviene en la reacción, en la fórmula del equilibrio químico en función de las concentraciones ni de las presiones parciales. Entonces colocaríamos nada más el oxígeno. Tenemos el oxígeno, la concentración molar del oxígeno, que sería O2. Como aquí tengo coeficiente, se sobreentiende que es 1, está elevado a la 1. Ahora vamos a definir la constante en función de la presión parcial. Sería Kp va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, tengo el óxido de magnesio, sería la presión parcial del óxido de magnesio elevado al coeficiente molar, que es 2, al coeficiente estequiométrico, que es 2, entre... Vemos aquí igualmente, el único que interviene es el oxígeno porque se encuentra en estado gaseoso, entre la presión parcial del oxígeno. Oxígeno elevado a la 1. Así quedaría definido el primer ejercicio las constantes de equilibrio Kp y Kc. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos vamos a ver aquí, tenemos el carbonato ácido de sodio. Se descompone, entonces se descompone en carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a revisar los estados, vamos a definir la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Primero, definimos aquí, vamos a colocarlo aquí, sería que Kc va a ser igual a ¿quién? A los productos. Los productos tenemos el carbonato de sodio, se encuentra en estado sólido, que significa que no va a intervenir en la fórmula del equilibrio químico, entonces no se va a colocar, ya que no se encuentra en estado, no es una solución, sino en un compuesto 100% pureza. El dióxido de carbono sí se va a colocar porque se encuentra en estado gaseoso, es una solución, y el agua también en estado gaseoso. Entonces sería la concentración molar del dióxido de carbono, colocamos concentración molar del dióxido de carbono elevado al coeficiente molar, que es 2, por la concentración molar del agua elevado, se sobreentiende que el coeficiente es 1 a la 1, entre, vemos, como el carbonato ácido de sodio se encuentra en estado sólido, ¿sí? No va a intervenir en la reacción, por lo tanto, como es con la definición de la constante de equilibrio, va a ser los productos entre los reactivos. Por lo tanto, aquí como no tiene nada, se sobreentiende que debajo hay un 1. Entonces me quedaría así, de esta forma. La concentración molar del dióxido de carbono elevado a la 2 por la concentración molar del agua elevado a la 1. Ahora vamos a definir la concentración, la constante de equilibrio en función de sus presiones parciales, que sería Kp. Kp va a ser, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a hacerlo aquí. Kp va a ser igual a la presión parcial del dióxido de carbono elevado al cuadrado por la presión parcial del agua elevado a la 1. Y entonces aquí así quedaría definidas las expresiones de las constantes de equilibrio para este segundo ejercicio. Ahora vamos a un tercer ejercicio. Tenemos aquí el cloruro de plata, ¿sí? Tenemos la flecha, la dirección, la reacción se descompone en iones platas y iones cloruro. Entonces me dice que el cloruro de plata se encuentra en estado sólido. Si se encuentra en estado sólido no va a intervenir en la reacción, mientras que el ion plata se encuentra en estado acuoso, que se encuentra en una solución, si interviene en la reacción de equilibrio tanto en concentración como en presiones, nada más en concentración, y el cloruro en acuoso también. Entonces vamos a hacer la constante en función de las concentraciones, que sería Kc. Vamos a hacer lo que constante de equilibrio en función de las concentraciones son los productos. La concentración de la plata, del ion plata, elevado, se sobreentiende que el coeficiente molar es el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces sería concentración de iones plata elevado a la 1 por la concentración de cloruro
elevado también a la 1. Y como vamos a ver que es producto entre reactivo, entonces vemos que el reactivo es estado sólido, entonces no se va a colocar. Se entiende que debajo de esto hay un 1, entonces se quedaría así. Por lo tanto, la definición de la constante de equilibrio en función de las concentraciones sería concentración de plata, iones plata por concentraciones de iones cloruro. Ahora, aquí se puede colocar una constante de equilibrio Kp en función de las presiones, no, porque ya que se encuentra en estado acuoso, no van a presentar presiones, no está en estado gaseoso. Por lo tanto, nada más se tendría una constante de equilibrio en función de las concentraciones. Vamos aquí al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio tenemos aquí un ácido hidrácido. Tengo el ácido fluorhídrico, ¿verdad?, que se encuentra en estado acuoso, más agua en estado líquido, las reacciones inversa y directa. Tengo protones en estado acuoso, más iones fluoruro en estado acuoso. Entonces vamos a definir la constante, la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Entonces vamos a hacer aquí, ¿qué me quedaría? La constante de equilibrio en función de las concentraciones serían los productos. ¿Qué tengo en los productos? Tengo los iones hidróneo, protones, en estado acuoso, que sí intervienen por la concentración de iones fluoruro que también está en estado acuoso. Entonces sería, colocamos hidróneo elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, y también por la concentración de iones fluoruro. Ahora vemos como es los productos. Tenemos los productos entre los reactivos. Vemos que los reactivos yo tengo el agua, pero se encuentra en estado líquido. Como se encuentra en estado líquido, que se encuentra en estado 100% pureza, no es una solución. Como no es una solución, como se había dicho anteriormente, que no intervenía en la fórmula, en la expresión del equilibrio químico. Entonces no se va a colocar el agua, nada más se colocaría el ácido fluorhídrico, que se encuentra en estado acuoso, que sí es una solución. Por lo tanto, se coloca concentración de ácido fluorhídrico, coeficiente, se entiende que es 1 concentración molar de ácido fluorhídrico. Así me quedaría definido la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Concentración de protones por el iones fluoruro entre la concentración de ácido fluorhídrico. Ahora vemos si podemos expresar una Kp. No se puede expresar ya que no tiene presiones, se encuentra en estado acuoso, no está en estado gaseoso, entonces no va a tener una constante en función de sus presiones parciales. Así quedaría el cuarto ejercicio resuelto de definiciones de las constantes de equilibrio en función de las concentraciones y en función de las presiones parciales. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.